Me han dado 30 minutos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, voy a tratar de que puedan comprender. Me han pedido hablar de las generalidades, voy a tocar el tema de las generalidades de ciencias forenses. En este caso voy a hablar un poco de las ramas que comprenden la medicina legal, todas las ramas que comprenden la medicina legal. Es importante establecer que hay ramas de la medicina legal que son simplemente ciencias, partiendo del principio de esos conocimientos adquiridos a través del método científico como ciencia. Pero le vamos a agregar el apellido forense o legal. ¿Por qué? Porque aunque son ciencias, se basan sobre todo en la parte forense y son como auxiliares de esta medicina. Primeramente, la generalidad de ciencias forenses es muy amplia, por eso he querido tomar el tema de medicina legal. Y deberíamos definir primero la medicina legal como una rama auxiliar al derecho, que ayuda a cuando el derecho, cuando la norma se encuentra en problemas de tipo médico-legal. Si yo tengo un juicio de asfixias mecánicas o quiero saber si verdaderamente fue un homicidio o si fue, o tengo de paternidad, ¿a quién voy a ocurrir yo? A los expertos y me voy a los médicos forenses. Muy bien. Importante la división de la medicina legal, si quieren van anotando, se los voy a dictar poco a poco para ver si los podemos, o no sé si esto va a quedar grabado. Tendríamos una división amplia, por ejemplo, la tanatología, la traumatología, la asfixiología, la obstetricia, tendríamos también la ginecosexología, la psiquiatría forense, la toxicología, la deontología y la criminalística. Todas estas son ciencias, todas estas son ramas específicas. Si tomamos en cuenta la primera vez que hablé, que es la tanatología, estaríamos hablando de una ciencia que va a estudiar y va a visualizar todos aquellos fenómenos que ocurren en el cuerpo humano posterior a la muerte. La palabra tanatología tiene dos raíces griegas. Recordemos que tenemos una influencia grecolatino. Es decir, esa gran influencia de la era helénica, después unida a la parte latina, son las raíces del idioma. Vemos que si tenemos tanatos, que es muerte, y logía, que es estudio o tratado. Tanato era el dios de la muerte, un dios no como ese que sale en Harry Potter, que tiene una esvástica, todo feo, una carabela, no. Esta es la muerte bonita. O sea, así como Brad Pitt, ¿quién conoce a Joe Black? Pelo largo, ojitos verdes, bonitico y bello, ¿no? Esta es la muerte dulce, el dios Tanato. Te preguntaba tu nombre y te decía, estás muerto. No aquella muerte fea que estamos acostumbrados nosotros a ver. Y logía, estudio de la muerte. Desde el punto de vista etimológico, entonces tendríamos que la palabra tanatología sería estudio o tratado de la muerte. Pero si lo vemos como ciencia, es aquella ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos que ocurren en el cuerpo humano posterior a la muerte. Pero recuerden que al principio de mi exposición dije que había que agregarle una palabra, y esa palabra había que ser legal o forense. Entonces tendríamos tanatología forense. ¿Qué es la tanatología forense? Es una rama de la medicina legal que se encarga de estudiar, evaluar, analizar todos los fenómenos que ocurren en el cuerpo humano posterior a la muerte para determinar tipo, modo y forma de muerte. Recuérdenlo, colóquenlo TMF, memotecnia, o FMT. Tipo, modo y forma de muerte. Después tendríamos la traumatología. Si hacemos lo mismo, son dos raíces griegas. Trauma significa daño, logía significa estudio. Al unirlas, teníamos etimológicamente que hablaríamos de una ciencia que estudia el daño o estudio del daño. Pero si nosotros vamos a un traumatólogo y le preguntamos a un médico, ¿qué te va a decir el médico? Que es la rama de la medicina que se encarga de estudiar todos los eventos fisiopatológicos que ocurren en el cuerpo humano, pero que ocurren en el sistema osteotendinoso y muscular. Eso sería la traumatología. Cuando nosotros hablamos de traumatólogo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que vamos a un médico porque tuvimos una fractura o un desgarre de un músculo. ¿Ok? Entonces sería esa ciencia que se encarga de estudiar todos los eventos fisiopatológicos del sistema osteotendinoso y muscular. Pero obviamos esto porque le vamos a colocar la palabra forense, que será entonces traumatología. Ya tenemos dos conceptos, desde el punto de vista etimológico y desde el punto de vista de ciencia como tal. Pero si le agregamos la palabra forense, cambia enormemente, que será la traumatología forense, aquella rama de la medicina legal que se encarga de estudiar todas las lesiones producidas en el cuerpo humano producto de la violencia. Entonces presten atención a esto. Es muy diferente
tener un médico forense a un patólogo forense, ¿ok? Y copien esto. Este es un médico forense y este es un patólogo forense. El médico forense va a ver a personas vivas y va a ver daños en el cuerpo, lesiones en el cuerpo. Y el examen que hace, que es un examen pericial, se denomina examen médico legal. Pasemos entonces a este otro médico. Este es un médico que es patólogo forense. ¿Y a quién va a ver a él? A personas muertas. Y el examen que hace él va a ser el protocolo, va a ser la autopsia. Y el examen médico legal se llama protocolo de autopsia. Es muy diferente un patólogo de un médico forense. Veo vivos, veo muertos. Cadáveres. Hago un examen médico legal, hago un protocolo de autopsia. Hago autopsia, hago exámenes médico legales. Examen pericial, examen médico legal. Examen pericial, protocolo de autopsia. En el protocolo de autopsia nosotros vamos a ver el tipo, el modo y la forma de muerte. Igualmente, después tenemos nosotros la asfixiología. La palabra asfixiología también tiene dos componentes y es el impedimento del aire a través de las vías respiratorias o el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos. Asfixia. Y aquí nosotros vamos a ver solamente las asfixias mecánicas, que son las que nos interesan desde el punto de vista forense. Y las asfixias mecánicas las vamos a clasificar en 4 grandes: ahorcadura, sumersión, sofocación y estrangulación. Estas 4 se les denomina asfixias mecánicas porque hay un mecanismo que va a impedir que se ocupe, que haya el intercambio gaseoso o que entre el aire a través de las fosas o a través de las vías respiratorias. Esta conducción también puede estar bloqueada. Importante esto, nosotros en manera normativa, nosotros respiramos aire que tiene un 20% de oxígeno. Si nosotros respiráramos oxígeno es que estamos entubados o tenemos un bigote, tenemos insuficiencia respiratoria. No podemos hablar de las otras asfixias que sean desde el punto de vista sistémico porque son patologías y eso serán tocadas en otra clase y son producto del paciente, son inherentes al paciente con su patología de base. Recuerden, las asfixias mecánicas tienen un mecanismo, una forma de producirse. Después tenemos la obstetricia. La obstetricia significa dulce espera y es aquella rama de la medicina que se va a encargar de estudiar la fecundación, el embarazo, el parto. Ginecostetra. Cuando ustedes vean ginecostetra, aquella persona que atiende parto, que se encarga del aparato copulador femenino, que se encarga de todo esto. Pero si le agregamos la palabra forense, se complica. Ya sería entonces la rama de la medicina legal encargada de estudiar el aborto, los embarazos, ¿sí? Pero los embarazos patológicos y las anomalías del embarazo. Fíjense ustedes que hablamos de aborto, hablamos de anomalías del embarazo. Quiere decir esto que no es normal, pero no es patológico. Y hablamos de patologías del embarazo, a patologías de la concepción, que pueden producir la muerte a la paciente o no. Por ejemplo, una de las anomalías del embarazo es la superfetación y la superfecundación. Y la superfecundación es que puede quedar una persona embarazada, una mujer que vaya embarazada de 2 personas, ¿sí? Puede tener 2 ciclos ováricos y puede quedar embarazada del esposo y del amante, ¿sí? Esto es importante. Después tenemos la ginecosexología. Y en la ginecosexología vamos a estudiar todos aquellos aspectos. Fíjense ustedes, hablamos de sexología, es decir, sexo y estudio del sexo, más los gineco, que sería mujer. En este caso, estudiaríamos nosotros todas aquellas aberraciones o desviaciones que nosotros podemos encontrar y aquellas conductas que son atípicas. Y disculpen a aquellas personas que consideran que conductas normales, ¿no? Por ejemplo, los pedófilos, que hay una corriente ahorita, y disculpen que me salga del tema, que le está dando beligerancia y buscan que se le dé sus facultades o derechos a los pedófilos. O sea, una persona que gusta tener relaciones con niños, los pederastas. O sea, esto hay que atacarlo muy fuerte. Hay que atacarlo. Esto hay que atacarlo, disculpen. Entonces, la ginecosexología va a estudiar todas estas desviaciones. Va a estudiar la zoofilia, que es aquella persona que le gusta tener sexo con animales. Va a estudiar la necrofilia, aquella persona que le gusta tener relaciones con muertos. Va a estudiar
la pedofilia, aquellos que les gusta la relación con niños, va a estudiar todas aquellas aberraciones que no tendría. Igualmente, estudiará la homosexualidad, estudiará el travesti, estudiará el transexual, teniendo la diferencia que travesti es aquel que le gusta vestirse como mujer siendo hombre, o como hombre siendo mujer, ¿sí? Para tener relaciones. O el transexual, aquel que migra soy hombre, pero quiero ser mujer, entonces me pongo seno, o incluso puedo hacer la transformación del sexo. Y aquí vamos a tener lo que llamamos nosotros los hermafroditas, partiendo del principio de la palabra igual, de Hermes y Afrodita. Recordemos que Hermes era aquel mensajero de los dioses, ¿no? Y Afrodita era la dios del sexo, perdón, el dios del amor, o sea, diosa canales, ¿no? Afrodita, como toda mujer que está bonita, le gusta es un tipo guerrero, pues, como digo yo en clase, le gusta un ampón, un pran, y se enamora del dios de la guerra, ¿no? Y estaban empatados, eran novios los dos. ¿Qué ocurre? Que a Afrodita le montan cacho. O sea, este dios, Ares, le monta cacho a Afrodita. O sea, la diosa, la más buena de todas las buenas, le montan cacho. Imagínate tú esto, ¿no? Rudo, ¿no? Y le montan cacho con una mortal. Imagínate tú cómo estará esa mujer, ¿no? Me montaron cacho con una X. Ella se molesta y se pone muy brava. Yo siempre coloco de que ella empezó a tomar y se echó los tragos y se mareó toda y estaba oyendo vallenato. Y en este momento llegó Hermes y vio a Hermes muy bonito y tuvo relaciones con Hermes y quedó embarazada de Hermes. Y de ahí sale hermafrodita. Pero cuando nace el niño, sale bisexuado, es decir, tenía pene y vagina. Por esto se les llama hermafrodita, por esta mitología. ¿Qué es el hermafrodita? Aquella persona que tiene dos sexos. Tiene tanto pene como vagina. Y tenemos un pseudo hermafrodita, la palabra pseudo significa falso, y un verdadero hermafrodita. El hermafrodita verdadero es aquel que puede producir o que tiene en su tejido, y se ve sobre todo desde el punto de vista histológico, tanto espermatozoides como óvulos. Y el hermafrodita falso es aquel, aunque yo tengo pene y tengo vagina, produzco una sola segregación, solamente puede decir testosterona, o en este caso espermatozoide, o solamente óvulos, ¿ok? Es importante esto. Después tenemos la psiquiatría. Y como explicaba anteriormente, la parte del crimen, la psiquiatría es aquella que se encarga de estudiar todas aquellas desviaciones que tenemos. No sabemos qué significa psiquiatría, pero sabemos que psique significa mente o pensamiento o alma, y logía, estudio de este pensamiento, de esta alma. La psiquiatría va a estudiar todas las divisiones o las patologías de este proceso, de la enfermedad del pensamiento. Y tiene grandes ramas, como la esquizofrenia, los maníacos, todo esto. Y va a ver la conducta de la persona para determinarla como tal. Yo hice un entretelón, ¿y por qué necesito yo saber si verdaderamente esta persona tiene un problema mental o tiene una patología que me diría a mí que yo no puedo ser encausado, por lo que llamé anteriormente lo que es el artículo 62 del Código Penal, donde establece que no es punible aquel que se halle dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Sin embargo, el loco, así dice nuestro código, y si no que me desmienta el ciudadano decano o la profesora Amelia, porque nuestro código dice así, perdón, establece así, sin embargo, el loco, y cuando hablamos de loco es aquella persona que tiene una afectación mental suficiente para privarlo de la conciencia de sus actos. Cuando hablamos de la capacidad de conciencia establecida en la norma desde los 13 años de edad, se le da la capacidad de discernimiento, por lo establece la norma de esta manera, es que yo puedo diferenciar de lo bueno y de lo malo, qué es bueno y qué es malo. Si no tengo esa capacidad, voy a ser eximido de responsabilidad penal. Ojo, pero si estoy bajo la tutela, la persona que tiene una tutela va a responder por mis actos. En esto, ¿qué hace el psiquiatra? Fíjense ustedes que hablamos de los elementos del delito, conducta típica, antijurídica y culpable. Y esta conducta va a ser realizada por un ser humano. O sea, ustedes no ven que meten preso un perro, un burro. Cuando hablan del picure, no crean que es un animalito que anda con un fusil atracando. Es un tipo que le dicen el picure. Cuando le dicen el carechivo, no es que es un chivo que anda atracando, es alguien que tiene la cara como un chivo, ¿no? Ya le dicen el carechivo, los seudónimos que ponen, el alias, ¿no? Entonces, esta conducta debe ser un ser humano.
en la actualidad. Anteriormente, si nos vamos a Roma y tuviera aquí el profesor Amaya, dijera que en Roma se castigaba y se enjuiciaba a los animales, pero aquí no. Independiente. Y esta conducta del ser humano puede ser positiva o negativa. Si es positiva, es una acción. Si es negativa, es omisión. Positiva es hacer algo que la norma penal te prohíbe, y omisión sería dejar de hacer algo que te ordena la norma. Por ejemplo, yo soy médico y me llega un paciente y no lo atiendo, estoy cayendo en omisión porque estoy con una cualidad de garante. Todas las personas que tienen cualidad de garante aseguran ese bien. Y si yo hago un juramento y me llega una persona, pongamos un ejemplo, me llega un homicida que tuvo un enfrentamiento, yo tengo porque caigo en omisión si no lo hago. Y esta acción debe ser consciente. Si yo no tengo conciencia, se elimina la conducta. No es que se elimina, sino que este factor que está aquí, es de los elementos, sale y deja de haber concurrencia. ¿Y qué significa esta concurrencia? Escúchenme, que todos los elementos deben estar presentes para que pueda ser delito. Si se pierde un elemento de esto, no hay delito. Puede ser una conducta, pero si no está tipificada, no es delito. Puede ser una conducta, pero sin el juicio de reproche el juez dijo que no cometí delito. Son estas cosas. Entonces, la psiquiatría forense es importante porque va a establecer ese grado de discernimiento y ese grado de capacidad, ese grado que tengo yo como persona de conciencia para exonerarme o no de este delito. Después tenemos la toxicología. Recuerden que la palabra tóxico, desglosemos la palabra tóxico. Tenemos, Javier, ¿cuánto me queda, por favor? Javier. 15 minutos, 15 minutos. Ok, bueno, le estoy dando rápido, disculpen, muy rápido. ¿Esto lo vas a grabar, Javier? ¿Qué ha grabado? Sí, correcto. Oh, listo. Entonces, toxicología. Logía, estudio tóxico. ¿Pero qué es tóxico? Fíjense ustedes, tóxico significa veneno. Ahí nosotros abrimos una flechita y ¿qué es veneno? ¿Qué es veneno? Noten ustedes. La otra vez estábamos hablando de que estaban castigando a un militar y le estaban dando agua y él vomitaba agua. Y me pregunta, no, eso no le va a hacer daño. Le digo, sí, le puede hacer daño, porque el exceso de agua produce citotoxicidad celular y edema cerebral y mata a la persona. Es decir, que el agua en grandes cantidades es un veneno. Pero también si yo agarro 2 gotas de veneno de cobre y se lo pongo en la boca a alguien, ¡pum!, también muere, ¿no? Entonces mi pregunta, ¿qué es veneno entonces? ¿Cómo definimos veneno? Si sabemos que una sustancia en grandes cantidades puede matarme, o una sustancia en pequeñas cantidades también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La cantidad. Entendemos por veneno entonces aquellas sustancias que en mínimas cantidades, produce alteraciones en el cuerpo humano no compatibles con la vida. Si vemos que es logía y tóxico, es estudio de estos venenos, de estos tóxicos que dañan el cuerpo, tendríamos que la toxicología forense se va a encargar de estudiar todo esto. Es decir, drogas lícitas, drogas ilícitas, todos aquellos que producen reacciones en el cuerpo. Por ejemplo, marihuana, el consumo de marihuana, cocaína, todas aquellas tóxicos, inclusive los venenos, que van a producir reacciones en el cuerpo. Y para esto necesitamos estudio. ¿Y cómo se hacen? Primero con los líquidos corporales, orina y sangre, y después de muerto, tomando las muestras que se toman de cerebro, hígado, riñón, para determinar si verdaderamente o por donde se depura o se excreta este veneno o este tipo de droga o este tipo de medicamento, porque los medicamentos también son drogas. Recuerden que hay drogas lícitas y drogas ilícitas. Fue consumido según la dosis o hubo una sobredosis. Muy bien. Después tenemos la deontología. Deontología significa, significa deber ser, y logía, estudio del deber ser. La deontología es aquella rama de la medicina legal que se va a encargar de ver la conducta del médico, el trato con el paciente, ¿sí?, esa relación y su mala praxis. Esto es importante. Cuando hablamos de deontología forense es si verdaderamente el médico tuvo esa conducta. Recuerden que nosotros tenemos una conducta y esa conducta está establecida por un criterio médico. Me llega un paciente con una herida de bala, con una hemorragia, y yo tengo que tener una conducta para atender a ese paciente. Me llega una paciente con un expulsivo, yo tengo que tener una conducta. Entonces, la deontología médica se encarga de estudiar esa conducta que tuvo el médico y de la relación del médico con el paciente. Aquí vemos aquí es donde se estudian las malas praxis. ¿Ok? Y por último tenemos la criminalística, partiendo del principio que es la ciencia que se encarga de recoger esas evidencias.
Bueno, si le agregamos la parte forense y lo aplicamos a la medicina, orienta al investigador a cuáles son esas muestras de tipo de vista biológico, cómo es la recolección de esas muestras, que deben tomarse en un sitio donde haya este tipo de evidencia. Recordemos que si tenemos una muestra biológica, no la podemos colocar en bolsas plásticas, se va a producir moho y va a destruir, o lo que es hongo, y va a destruir esa muestra. ¿Ok? Bueno, Javier, listo. Más rápido imposible. Muchísimas gracias, profesor Salas. Activo Pregunta. en este momento el ciclo de preguntas para el profesor Salas a través del chat. El que tenga preguntas, por favor, hágala a través del chat. Apúrense que quedan 10 minutos. Ajá. ¿Tú lees el chat? Ok, así como debe ser tipificada, debe estar en una norma. Hay un principio de nulo crimen. Es decir, si no hay un castigo previo sin primero una ley que lo sancione. ¿Ok? Entonces, siempre cuando hablamos de tipificación es que está escrito en una norma. Los delitos están escritos en una norma. Esa conducta en la cual tú te debes basar y no caer en esa conducta está escrito en una norma. Por ejemplo, el homicidio está tipificado en una norma. ¿Me copias? El aborto está tipificado en una norma. El hurto está tipificado en una norma. Cuando hablamos de típico, tipificada significa que debe estar impresa, escrita, que el órgano legislativo la formuló y la creó. Y hay una norma, hay una ley escrita, ¿sí? Que regula eso. Gracias. Excelente, Antonio Camparo. Muchas gracias. Ok, gracias. Si es algo inconsciente y es demostrado, entonces no es delito. Si es inconsciente, no es delito. Como le dije anteriormente. Leí una sola, la otra muy rápido, Javier. No, es la misma. La otra dice, ¿se puede ser sancionado por el aborto? Sí, hay una de eso. Tiene que irse del 340 al del 430 al 434. Está establecido nuestro derecho sustantivo, los diferentes tipos de aborto. Aborto provocado, aborto sufrido, aborto agravado. Ahí están todos los abortos. ¿Cuál es la diferencia entre autopsia y necropsia? Es lo mismo. Necropsia significa yo veo la putrefacción o yo veo lo necrótico. Y autopsia yo lo hice yo mismo. Aunque no les guste mucho utilizar el término autopsia, porque es que yo lo vi, si desglosamos la palabra etimológicamente desde el punto de vista grecolatino, son sinónimos, aunque etimológicamente son diferentes, ¿ves? Pero es lo mismo. Necropsia, tanatoxia y autopsia es lo mismo. Otra no leí nada. La siguiente dice, las normas y leyes van avanzando en la mano de la sociedad, ya que los crímenes siguen avanzando. ¿Eso es correcto o no es correcto? Sí, es correcto. Para eso tiene que recordar cuando empiece a estudiar que el derecho modifica la sociedad, pero la sociedad modifica el derecho. Hay una retroalimentación. Esto va con lo que es el producto social y el derecho como producto. Hay una norma, un ejemplo rápido. Ahorita hay hombres y mujeres, pero la sociedad ahora quiere que sea un matrimonio igualitario. Entonces la sociedad modificó el derecho, como es el caso de Uruguay, donde ahora se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Me copian lo que les explico? Si bien es cierto que hay una norma, esa norma se modifica con la sociedad y el derecho modifica la sociedad. ¿Cuál otra? La ginecosexología estudia las violaciones. Sí, puede decirse que sí, la violación, sí. La ginecosexología, sí, la violación. Ok. ¿Es penable la zoofilia? No, Alejandro, no es penable la zoofilia. Tú te vas para allá, ¿no? Y ves viejito todavía teniendo relaciones con burra, con yegua. ¿Sí me copias lo que te explico? Siempre y cuando esa conducta no daña a otra persona. Las conductas no son permisivas. Lo único, aquí según el último informe psiquiátrico, se permite todo menos sexo con niños, muerte después del sexo. Estos son los que se penan. Pero la zoofilia no es penada. O sea, la primera mujer de un muchacho en el llano es una burra. ¿Ves? Por último, dice que hagas una lista de todas las ramas que hay en la ciencia forense, o por lo menos las que se manejan acá en el país. Uy, rudo. Todas las que acabo de decir. Aparte, odontología forense, dactiloscopia, reactivaciones especiales, criminalística de campo, criminalística de laboratorio,
hematología forense. Uf, o sea, por Dios, puedo pasar, me voy a agarrar media hora más, Javier. Pero muchísimas gracias, Gracias, profesor Javier. Sala. Queda en Salud. uso de la palabra el decano.